¿En algún momento has visto la necesidad de hacer tareas que son de una manera muy repetitivas y necesitas como crear un sistema que pueda realizar esas tareas por ti? Pues esto se refiere a la automatización. En el día de hoy vamos a automatizar, pero no vamos a automatizar redes esta vez, no. Vamos a automatizar los navegadores web. Vamos a ver web scraping de una manera en que vas a poderlo entender y ya verás qué tan fácil es automatizar un navegador como Google Chrome, como Firefox, como Safari, como Microsoft Edge. Lo vas a automatizar, vas a entrar a una página, vas a ingresar a la página, vas a interactuar en dicha página, por ejemplo, una red social. Esto realmente tiene mucho campo y en el día de hoy te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla. Así que no te pierdas ni un minuto de este video. Vamos, empecemos. Para poder automatizar, en este caso vamos a utilizar Selenium, WebDriver, Python. Primero vamos a descargar, por ejemplo, WebDriver para el navegador, que en este caso vamos a utilizar, que en el día de hoy vamos a automatizar Google Chrome. Google Chrome pues te dice qué versión de WebDriver está disponible para la versión de Google Chrome que tú tienes instalado en tu computadora. Ahora, ¿qué es WebDriver? Simplemente WebDriver se trata como un protocolo que lo que hace es prácticamente traducir todo lo que vamos a hacer en Python con Selenium y lo traduce para llevarlo a el lenguaje que normalmente va a entender el navegador web. De esta manera lo va a poder automatizar, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, primero tenemos que verificar qué versión, en este caso de Google Chrome, tenemos disponible. Si no tienes aún instalado Google Chrome en tu PC, simplemente lo puedes descargar, lo puedes instalar. Si no, también puedes hacer esta misma función, pero simplemente utilizando Firefox, Safari u otro navegador. Para poder chequear esto, sencillamente puedes ir a estos tres punticos que están por acá y simplemente vas a donde dice ayuda, información de Google Chrome y allí te va a decir, ve, la versión 110. En este caso te fijas los tres primeros dígitos, que es el 110, y el último, que es el 178, ¿ok? Esa es la versión que tengo actualmente de Google Chrome. Después de esto simplemente vas a escribir en tu navegador WebDriver y te vas a encontrar con esta página que está acá, que se llama chromium.org, que dice Chrome Driver. Pues Chrome Driver es la versión de WebDriver que está disponible para Google Chrome, ¿ok? Cuando hablamos quizás de Firefox, en Firefox se llama Gecko Driver, algo así se llama en Firefox. Muy bien, vamos clic acá y entramos a la página de Chrome Driver. Y acá sencillamente vamos a ir y en más vamos a dar clic acá en Download. Vean que acá tengo Chrome Driver 110 y termina en 177, pero vaya, mi versión es 178. Realmente, si no hay ninguna publicación acá que termine en 178, 110, 178, pues la 177 no va a funcionar de manera correcta, ¿ok? Ahora, si actualizamos nuestra versión a la 111, sí, entonces la 111 quizás deberíamos descargar esta que está acá, ¿ok? Sin embargo, hay otra 111 que termina en 41 o 341. Esta termina en 319, ¿ok? Quizás lo voy a repetir un poco, pero necesitamos saber qué versión vamos a descargar de Chrome Driver, porque si descargamos la versión incorrecta no nos va a funcionar, ¿ok? Descargamos esta versión de Chrome Driver y sencillamente lo vamos a llevar a un directorio que deseemos, en donde sea. Lo podemos almacenar en el disco local de nuestra computadora. Simplemente usted tiene que tener la ruta de donde está almacenando el Chrome Driver, ¿ok? Por ejemplo, me voy acá a mi disco local y sencillamente acá tengo, vean el paquete. Ustedes van a descargar un paquete .rar, que es este Chrome Driver Win32. Sencillamente lo descomprimen y va a descomprimir este archivo .exe y este archivo que es la licencia, ¿ok? Van a dejar todo en esta carpeta. Simplemente van a tomar la ruta donde están instalando eso, porque eso lo vamos a necesitar en un momento cuando vayamos a configurar. Muy bien, ya con esto todo listo. Ahora sí, vamos entonces a programar. Recuerden todos que yo utilizo, para programar en Python, utilizo PyCharm. Para poder programar esto en Python, sencillamente tenemos que descargar Selenium. Si tú tienes otro IDE que lo necesitas descargar a través de la terminal, simplemente colocas pip install Selenium, ¿ok? Yo en este caso, como tengo PyCharm, lo voy a descargar desde Setting y simplemente voy a ir acá donde dice Project Main, Python Intérprete. Ya yo lo tengo instalado, obviamente.
Voy a esperar acá que termine de cargar. Vean que acá está cargado. Por aquí yo lo tengo, Selenium. Vean, acá lo tengo. Sencillamente acá dan clic en la crucecita esta. Colocan, por ejemplo, Selenium. Y ahí vean, se instalan el paquete. Ok, es lo único que vamos a instalar por ahora. Bien, ahora sencillamente desde Selenium vamos a importar. Colocamos from, colocamos Selenium. ¿Sí? Y vamos a importar WebDriver, ¿ok? Muy bien, vamos también a importar from selenium.webdriver.support import y acá sencillamente vamos a colocar ese. Bien, ahora vamos nuevamente a importar selenium.webdriver.v. Bien, importamos v from Selenium. Todo esto está dentro de dentro del paquete que instalamos de Selenium, ¿ok? No lo tienen que instalar aparte. Todo está dentro del mismo paquete. Colocamos WebDriver, que es lo mejor de todo, ¿no? Colocamos support.y, WebDriver.y. Bien. Vamos a importar time también, porque vamos a agregar unos tiempos por allí. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos primero a abrir la página. Aquí podemos abrir cualquier página. Primero vamos a nombrar una variable. Yo la voy a nombrar driver, ¿ok? Una variable, y dentro de esta variable vamos a colocar WebDriver. Aquí vamos a colocar el nombre del navegador que estamos utilizando. En este caso es Chrome con la C mayúscula al principio, ¿ok? Muy bien, abrimos paréntesis, colocamos comillas simples y aquí vamos a colocar la ruta donde almacenamos WebDriver. ¿Ok? O mejor dicho, Chrome Driver, el que descargamos hace un momento. Aquí sencillamente recuerden siempre colocar al final el nombre del archivo, en este caso es Chrome Driver, pero le colocan la extensión, ¿ok? .x. Muy bien, vamos entonces a salir de acá y sencillamente vamos entonces a colocar driver.get para hacer el llamado a la página que queremos visitar. Muy bien, acá voy a colocar, por ejemplo, la página de facebook.com, ¿ok? La página de facebook.com, vean que esta es la página de Facebook para iniciar sesión en Facebook, vean que esta es la página, sencillamente lo tenemos que pegar con el HTTPS, ¿ok? Copiamos todo esto y lo pegamos acá, entre comillas dobles, bien, acá sencillamente voy a agregarle un time.isLeak y le voy a colocar 10, ¿ok? Esto lo que va a indicar es que en 10 segundos se va a cerrar todo, ¿ok? Esta es la primera parte que ya tenemos lista, vamos a ver si todo está funcionando de manera correcta, veamos, ¿ok? Y ahí está, ya estamos ingresando a la página de Facebook. Esto lo podemos hacer con cualquier otra página. Incluso, vean que ahora aquí lo voy a hacer con la página ahora de YouTube. Vamos a iniciar el código nuevamente. Ahí ya está cargando la página de YouTube, la página principal de YouTube. Muy bien, ya tenemos entonces la página ya de Facebook. Vamos a incrementar el tiempo en que va a durar la página, por ejemplo, abierta. Vamos a incrementarlo a 1000, ¿no? Para no tener ningún tipo de problema. Y vamos a abrir, ¿ok? Porque ahora vamos a inspeccionar esa página para poder verificar cuáles son las etiquetas que están llevando a los diferentes elementos que queremos acceder, ¿ok? Y aquí es donde vamos a ver unas funciones de Selenium también que nos va a permitir a nosotros ingresar a diferentes elementos de la propia página web, ¿ok? Para esto, pues sencillamente quizás tenemos que tener un conocimiento muy básico de lo que es HTML, ¿ok? La estructura de código HTML. Ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sencillamente, lo que tenemos que hacer es clic derecho y vamos a ir acá a inspeccionar. Muy bien, en inspeccionar vamos a bajar esto un poco para acá. Vamos a dar clic acá en este botón que es el botón de seleccionar elementos. Los diferentes elementos de la página, ¿ok? Pero vamos a seleccionar el que realmente nosotros queremos. Bien, lo que primero que nosotros hacemos cuando tenemos dentro de la página sencillamente es colocar o el correo o el número telefónico. Pues en este caso vamos a irnos acá, vean cómo se señala aquí. Solamente le damos clic y él nos va a llevar a ese punto, ¿sí? Del código o de esta página. ¿Dónde está ese elemento? Que obviamente es un elemento input. Bien, todos los elementos en HTML que son para ingresar texto, para ingresar números, son elementos o etiquetas tipo input. Bien, cuando vamos a dar clic en un botón, eso tiene un elemento, una etiqueta de nombre button, ¿ok? O de button o botón. Entonces, en este caso sabemos que es un input, ¿ok? Aquí lo tenemos, un input. Tenemos que ir verificando parte de todo este elemento. Acá podemos ver que la etiqueta es tipo input, ¿no? Y tiene una clase
que es el nombre de esta clase, tipo text, obviamente que vas a ingresar es texto dentro de este cuadro, y vean que dice acá name. Ese es el nombre, ¿ok? Le están dando como nombre email. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos. Simplemente lo vamos a marcar, lo vamos a copiar, vamos a ir acá a nuestro código. Vamos a pegarlo por aquí. Debajo de esto sencillamente vamos a colocar acá iniciar sesión. Bien, ahora sí, vamos a armar primero la variable. Primero la variable se va a llamar username, ¿no? Por ejemplo, username, ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, ¿no? WebDriver.y. Por lo general, la página cuando se construye en el origen, los paquetes no llegan, por ejemplo, de manera ordenada. Y eso ya forma parte o tiene que ver mucho el protocolo TCP/IP. Los paquetes por lo general llegan de manera desordenada. En este caso, este while o esta espera es para esperar a que la página esté completa, bien, o esté parte de ella completa para poder analizar cada uno de los elementos que realmente estamos buscando, ¿ok? Por eso es que acá le agregamos driver, que en este caso es la variable de la página que en este caso estamos buscando, y le colocamos 10. Aquí tú le puedes colocar el tiempo que tú quieras. Este es un tiempo en segundos, ¿ok? Bien. Colocamos entonces acá útil y vamos entonces a colocar ese element to be clickbait, y acá vamos a colocar otros paréntesis, colocamos b. B básicamente es una clase de Selenium que te permite buscar los elementos dentro de una página. Y a esta clase se le asigna un atributo por ejemplo selector o de selección. Puede ser un atributo para buscar un elemento a través de la ID, puede ser un atributo para buscar un elemento a través del texto, a través del name, del nombre del elemento en la página. Bien, vean que vamos a colocar por ejemplo en este caso CS selector. Incluso podemos agregar uno que se llama XPath o XPath, que es para poder buscar un elemento de acuerdo a una ruta. Es decir, mostrándole a WebDriver la ruta en la que vas a conseguir dicho elemento. Ok, entonces vamos a colocar acá entre comillas dobles, vamos a colocar input. ¿Por qué colocamos input? Porque recuerden que el nombre de la etiqueta es tipo input, ok, y dentro de corchetes colocar esto que tenemos aquí, name.email. Hay algo que debo aclarar en este punto. Vamos a colocar esto acá, ¿sí? Y el nombre, por ejemplo, este email, en vez de comillas dobles, le vamos a colocar comillas simples. Muy bien, ya aquí estamos ya prácticamente listos. Vamos a verificar si esto funciona. Vamos a cerrar esto acá. Entonces vamos a ejecutar a ver qué tal. Ok, acá no ha colocado nada. Bien. Vean que el cursor está sobre esta línea acá que tenemos aquí. Esto básicamente nos está indicando algo, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es sencillamente colocar, por ejemplo, username.clear para borrar todo lo que esté dentro de ese elemento, dentro de ese input que estamos ahorita o dentro de esa caja de texto que está allí, ¿no? Y luego vamos a colocar entonces username.send, que lo que va a enviar es lo que queremos colocar allí, _case. Y acá, entre comillas doble, vamos a colocar el email o el número telefónico, en este caso para poder ingresar a Facebook. Por ejemplo, voy a colocar acá gmail.com. Vamos a ver, ahora sí. Y ahí está, vean que ya ha colocado el email acá. Bien, ya por lo menos ya tenemos parte de función acá. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente tomar esta línea de código y porque la vamos a volver a reutilizar, vamos a colocarla acá abajo y acá lo voy a colocar, por ejemplo, password. Ok, password. Vamos a comentar esto y vamos nuevamente a iniciar la página. Bien, ok, ahora sí, vamos nuevamente a inspeccionar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar acá selector y vamos a seleccionar donde dice contraseña. Ok, seleccionamos. Vean que esto es tipo div, una etiqueta tipo div, y vean que acá está el input, ¿ve? Tipo input, tipo password, en la clase que tenemos acá, y vean que acá le colocan name pass. Esto es lo que vamos a utilizar, lo marcamos y lo vamos y copiamos y pegamos por aquí. Esto es lo que vamos a colocar acá adentro, porque es un tipo input también, ¿ok? Recuerden que esto acá adentro va en comillas simples. Vamos a descomentar acá. Ya tenemos el email y el password. Ahora lo que vamos a hacer acá es simplemente debajo de esta vamos a colocar, por ejemplo, la variable password.clear para limpiar. Y sencillamente acá después del email vamos entonces a colocar la contraseña. Colocamos entonces password.send, comillas dobles. Vamos a colocar, por ejemplo, la contraseña. Vamos a cerrar aquí. Vamos a parar un momento el código y vamos a ver qué pasa.
Bien, very good. Aquí estamos. Ya tenemos el usuario y la contraseña. Ahora nos está faltando algo súper importante. El botón de iniciar sesión. Bien, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos acá nuevamente. Vamos a inspeccionar la página. Vamos a dar acá en Selector y vamos a dar clic acá en el botón. Vean que es tipo button. ¿Ve? Value y acá me coloca Name Login. Lo tenemos fácil aquí, ¿ok? Login. Ok. Vamos a dejar esto por acá. Muy bien. Vamos entonces a colocar ahora, vamos a colocar acá, bueno, iniciar sesión. Vamos a colocar por aquí, clic, iniciar sesión. Aquí sencillamente vamos a colocar por el nombre de la variable. Vamos a colocarlo button. Vamos a colocar acá web driver. Vamos a colocar entre paréntesis driver, que es el nombre de nuestra variable, es decir, la página que estamos buscando, coma 10. Vamos a colocar acá ese element to be click by entre paréntesis b.cs selector, coma, y acá sencillamente vamos a colocar lo mismo que ya habíamos hecho por acá, ya que lo estamos haciendo a través del selector. Lo vamos a hacer entonces, decimos que esa etiqueta es tipo button, es decir, tipo botón, ¿no? Ok, tipo button. Vamos a colocar entonces esto que descubrimos por acá, control V. Y recuerden que esta acá va en comillas simples y no en comillas dobles. Bien, ahora aquí está faltando algo. Sencillamente le estoy diciendo que el botón tiene como etiqueta button y pues el nombre que le asignaron es login, ¿sí? Pero no va a hacer absolutamente nada si no le agregamos punto clic, ¿ok? Es decir, que le dé clic a ese botón. Bien, para darle clic a cualquier cosa le tenemos que colocar al final punto clic. Bien, creo que ya estamos listos. Ahora sí, por acá voy a colocar una contraseña real, un usuario y una contraseña real. Y ahora sí, vamos a iniciar sesión. Vamos a parar un momento el código. Vamos a iniciar sesión. Ahí está, ya iniciamos sesión en esta red social. Vean esto que nos está colocando aquí. Es un problema esta notificación. ¿Quieres saber cómo se resuelve esto? ¿Cómo podemos saltar esa notificación? Porque si tú vas a automatizar la página, si tú vas a entrar en una página y te coloca este tipo de alertas, por lo general no vas a poder hacer nada porque esto está bloqueado hasta que desaparezca esta alerta o que tú le des clic en la X o le des clic a permitir o bloquear. Bien, entonces, ¿cómo desaparecemos esto? Muy sencillo. Al principio de la página vamos a colocar Chrome Option. Vamos a colocar, por ejemplo, webdriver.cron option, como lo está mostrando aquí, ¿ok? Colocamos entre paréntesis. Bien, vamos a colocar preface, la variable, ¿no? Preface va a ser igual entre llaves. Vamos a colocar lo siguiente. Esto es para todas las notificaciones de alerta, ¿ok? Vamos a colocar esto. Sencillamente vamos a colocar entonces cron option punto add experimental option y acá sencillamente entre comillas vamos a colocar preface, coma, preface. Bien, para luego colocar dentro de la ruta donde colocamos el Chrome driver que descargamos, vamos a colocar aquí coma y vamos a colocar, por ejemplo, Chrome option, colocamos Chrome option va a ser igual a Chrome option, que fue esta variable que ya almacenamos aquí, ¿ok? Con esto ya debería desaparecer esta alerta. Vamos a ver, vamos a cerrar aquí, vamos a parar aquí. Y ahí desapareció la alerta. Vamos a utilizar la red social Facebook. Vamos a entrar en la próxima parte. Vamos a entrar en un perfil. Vamos a enviarle un mensaje de manera automática a cualquier persona. Si realmente quieres que suba este próximo video, pues déjamelo escrito por allí en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao.